En el complejo y volátil tablero de ajedrez geopolítico del Golfo Pérsico, los límites entre la realidad percibida y la ejecución táctica suelen ser la diferencia entre la victoria absoluta y el colapso total de una infraestructura de defensa nacional. Lo ocurrido en una ventana crítica de apenas 11 minutos representa, según analistas de inteligencia militar, uno de los capítulos más sofisticados de la guerra moderna y el engaño estratégico. Durante ese breve lapso de tiempo, el mando militar de Irán estuvo plenamente convencido de haber asestado el golpe más devastador a la Marina de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. El hundimiento, o al menos la neutralización definitiva, del portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln. La cronología de los hechos revela una operación de una precisión quirúrgica, donde la desinformación fue utilizada como el arma más letal del arsenal estadounidense. En los centros de comando iraníes, ubicados en las estratégicas ciudades de Bushehr y Bandar Abbas, la atmósfera durante esos 11 minutos fue de una euforia sin precedentes. Los informes de inteligencia técnica y las interceptaciones de señales indican que estos centros transmitieron de manera ininterrumpida y por todos sus canales de comunicación internos una confirmación que consideraban histórica. El mensaje era inequívoco. Impacto directo confirmado en el portaaviones estadounidense. El Abraham Lincoln fuera de combate. Operación exitosa. Para los altos mandos en Teherán, el gigante de acero de más de 100.000 toneladas de desplazamiento y símbolo del poder proyectado de Washington en la región, finalmente había sucumbido ante sus capacidades de ataque. Sin embargo, la realidad a bordo del USS Abraham Lincoln era diametralmente opuesta a la narrativa que se celebraba en los búnkeres de la Guardia Revolucionaria. Durante esos mismos 11 minutos en los que Irán festejaba su supuesta victoria, el portaaviones navegaba con una estabilidad imperturbable a 28 nudos de velocidad, manteniendo sus sistemas de armas activos al 100% de su capacidad operativa y con sus 75 aeronaves listas para el lanzamiento inmediato en sus cubiertas de vuelo. Lejos de estar lisiado o hundiéndose, el Lincoln estaba operando en su punto máximo de eficacia combativa. Lo que el mando iraní no comprendió en ese momento es que cada segundo de esa ventana de tiempo estaba siendo utilizado sistemáticamente por la US Navy para llevar a cabo una de las mayores operaciones de destrucción de activos de la historia reciente, aprovechando que Irán, en su celebración, había revelado cada una de sus posiciones ocultas. Para desentrañar por qué el Abraham Lincoln fingió haber sido alcanzado y cómo esta decisión se convirtió en la operación de engaño o deception más efectiva del conflicto, es imperativo analizar el problema de inteligencia que el Comando Central, conocido como CENTCOM, llevaba días intentando resolver sin éxito. A pesar de los constantes bombardeos y la presión tecnológica, Irán todavía conservaba activos estratégicos escondidos. No eran muchos, ni suficientes para amenazar seriamente al grupo de combate en condiciones normales de alerta, pero seguían representando un problema de seguridad persistente y una amenaza latente para la navegación en el estrecho de Hormuz. Entre estos activos se encontraban 3 instalaciones de misiles situadas en búnkeres subterráneos de extrema profundidad en la región de Juzestán, estructuras que habían resistido todos los ataques previos con misiles de crucero Tomahawk, porque estaban situadas bajo capas de roca y hormigón reforzado demasiado profundas para la munición convencional de penetración. Junto a estos búnkeres, una red de comunicaciones de comando seguía operativa gracias al uso de nodos físicamente dispersos y camuflados que ninguna operación de supresión individual había logrado eliminar completamente hasta la fecha. Además, la inteligencia estadounidense seguía de cerca 2 plataformas de lanzamiento móviles de misiles antibuque que se desplazaban continuamente entre posiciones preestablecidas, sin permanecer nunca en un solo lugar el tiempo suficiente para ser fijadas como objetivos con la confianza necesaria para un ataque de precisión. El dilema para el Comando Central era claro. Para eliminar esos activos de forma definitiva, era necesario que Irán los activara todos simultáneamente. Pero para lograr tal activación, era preciso ofrecerle a Irán una razón de peso,
un motivo lo suficientemente poderoso para que el mando iraní creyera que había llegado el momento de emplear todo lo que le quedaba en un esfuerzo final por dominar el teatro de operaciones. Necesitaban una victoria. Pero no una victoria cualquiera, sino una de tal magnitud que hiciera creer a Teherán que el curso de la guerra había girado irreversiblemente a su favor, incitándolos a explotar esa supuesta ventaja antes de que las fuerzas navales occidentales pudieran reorganizarse. El USS Abraham Lincoln, simulando un daño catastrófico, se convirtió en el cebo de esa victoria ficticia. La ejecución de este plan maestro de engaño comenzó exactamente a las 19:00 hora local, cuando el mando central activó formalmente la fase operativa de la misión. En ese instante, el Abraham Lincoln redujo drásticamente su velocidad de crucero de 28 nudos a tan solo 8, un cambio de ritmo que en los radares de superficie y sensores acústicos enemigos se interpreta inmediatamente como una pérdida de propulsión o daño estructural grave. Simultáneamente, las emisiones electromagnéticas del buque fueron reducidas de manera radical, siguiendo un patrón consistente con una pérdida total de energía eléctrica tras un impacto de gran energía. Los sistemas de comunicación externos, habitualmente activos y detectables, fueron silenciados en todas las frecuencias que los sensores de inteligencia electrónica iraníes monitoreaban constantemente. Para añadir realismo visual y operativo a la escena, desde la cubierta del Lincoln despegaron 3 helicópteros MH-60R Seahawk en una formación de emergencia, ejecutando el patrón estándar de evacuación de personal y búsqueda y rescate que se utiliza cuando un portaaviones recibe un daño crítico. 4 minutos después del inicio de la maniobra, a las 19:04, columnas de humo negro denso comenzaron a elevarse desde la sección de la cubierta trasera del portaaviones. No se trataba de un incendio real, sino de un sofisticado sistema de enmascaramiento instalado específicamente para esta operación. Estos generadores de humo estaban diseñados para producir no solo una señal visual convincente, sino también la firma térmica e infrarroja exacta de un incendio de combustible de aviación JP-5. Era una trampa térmica diseñada para los satélites de vigilancia y los sensores infrarrojos de largo alcance, que registrarían la firma calórica como una confirmación irrefutable de un daño catastrófico en la zona de hangares o de la pista de aterrizaje. A las 19:06, los sensores de inteligencia de Irán registraron y procesaron la combinación fatal de señales: reducción de velocidad, silencio electromagnético total, despegue de helicópteros de evacuación y una firma térmica de incendio masivo en cubierta. Cada indicador técnico en sus pantallas apuntaba hacia la misma conclusión lógica. El Abraham Lincoln había sido finalmente alcanzado y estaba luchando por su supervivencia. Fue a las 19:07 cuando los centros de comando iraníes, sucumbiendo a la presión y a la oportunidad táctica, comenzaron a transmitir la confirmación del éxito por sus canales internos. En el preciso momento en que estos canales se activaron con un tráfico de comunicaciones de altísima densidad para coordinar lo que ellos creían que era el golpe de gracia, los aviones de guerra electrónica EA-18G Growler, que orbitaban en silencio sobre el Golfo, obtuvieron la información que habían estado esperando durante semanas. No consiguieron simplemente la posición de un emisor aislado, sino el mapa completo de la red. Cada nodo de la red de comunicaciones de comando iraní, al transmitir simultáneamente para difundir la noticia de la victoria, reveló su posición exacta en tiempo real. La inteligencia de señales estadounidense identificó 42 nodos de comunicación críticos en apenas 90 segundos. Pero la trampa no se detuvo ahí. Creyendo que el portaaviones estaba vulnerable, el mando militar iraní ordenó explotar esa ventana de oportunidad antes de que la escolta del Lincoln o nuevos refuerzos pudieran intervenir. A las 19:08, las 3 instalaciones de misiles en búnkeres subterráneos, aquellas que habían sido invulnerables hasta entonces, comenzaron sus protocolos de preparación para el lanzamiento. Para disparar sus misiles, estos búnkeres debían realizar acciones detectables. Los generadores industriales se encendieron,
Los sistemas de ventilación masiva aumentaron su flujo para disipar el calor previo al disparo, y lo más importante, las pesadas puertas blindadas de los búnkeres comenzaron a abrirse para permitir el despliegue de los proyectiles. El sistema de infrarrojos basado en el espacio, conocido como SBIRS por sus siglas en inglés, registró las firmas térmicas de estos tres complejos activándose simultáneamente. Al mismo tiempo, las dos plataformas de lanzamiento móviles que habían eludido la detección durante días se detuvieron en posiciones de disparo despejadas para preparar su propio ataque de explotación. En un intervalo de apenas minuto y medio, Irán había expuesto involuntariamente la ubicación y el estado de cada activo estratégico que había logrado proteger con tanto celo durante todo el conflicto. A las 19:09, con todos los objetivos fijados y validados, el Comando Central emitió la orden de ejecución simultánea. La respuesta fue devastadora y coordinada desde múltiples plataformas. 4 submarinos de la clase Virginia que se encontraban en el teatro de operaciones recibieron los paquetes de objetivos actualizados y procedieron a la secuencia de lanzamiento de misiles Tomahawk Block 5. Estos misiles fueron dirigidos específicamente contra las 3 instalaciones de búnkeres y contra los 42 nodos de comunicación de mayor prioridad. Mientras tanto, los cazas F-A-18F Super Hornet del propio Abraham Lincoln, que habían estado en vuelo de combate completamente armados y en silencio radial durante toda la operación de engaño, recibieron las coordenadas de las 2 plataformas móviles y de los nodos de comunicación situados fuera del rango de acción de los submarinos. Al mismo tiempo, los misiles AGM-88 HARM lanzados por los Growler iniciaron su secuencia de ataque contra cada emisor de radar que se atrevió a activarse en el teatro de operaciones. A las 19:11, el fuego comenzó a caer sobre las posiciones iraníes. El primer búnker en la región de Juzestán recibió el impacto de 4 Tomahawk Block 5 directamente en sus puertas de despliegue, las cuales permanecían abiertas. Este detalle fue crucial, pues la apertura de las puertas eliminaba el obstáculo de la roca sólida y el hormigón que había protegido las instalaciones en el pasado. Los misiles penetraron profundamente en el interior del complejo antes de detonar, causando una destrucción interna total. El segundo búnker fue alcanzado por 3 misiles en la misma ventana de 40 segundos, mientras que el tercero fue neutralizado por 4 impactos escalonados con apenas 6 segundos de diferencia entre ellos. En menos de 2 minutos, las 3 fortalezas subterráneas que habían sobrevivido a semanas de asedio fueron borradas del mapa operativo, simplemente porque sus puertas estaban abiertas en el instante del impacto. En paralelo a esta destrucción subterránea, los Super Hornet localizaron y destruyeron las 2 plataformas móviles utilizando misiles Harpoon Block 2 antes de que éstas pudieran completar su secuencia de despliegue. La primera plataforma fue eliminada exactamente a las 19:11 con 8 segundos, y la segunda apenas unos segundos después, a las 19:12 con 31 segundos. Por su parte, los 42 nodos de comunicación de la red iraní fueron neutralizados mediante una combinación letal de impactos de misiles Tomahawk, ataques con misiles antirradiación HARM y potentes maniobras de interferencia electrónica o jamming. Para las 19:18 hora local, la operación había concluido formalmente. El USS Abraham Lincoln, que según la propaganda interna iraní, debía estar en el fondo del mar o envuelto en llamas, aumentó su velocidad de nuevo a 28 nudos, reactivó todas sus emisiones electromagnéticas y apagó los sistemas de generación de humo. La columna negra que se elevaba sobre su cubierta se disipó rápidamente con el viento del Golfo, revelando una estructura intacta y lista para continuar la misión. Los centros de comando iraníes que habían pasado los últimos 11 minutos transmitiendo una victoria triunfal dejaron de emitir de forma súbita. El silencio no se debió a que hubieran recibido información que corrigiera su evaluación del campo de batalla, sino un motivo mucho más definitivo. Esos centros de comando
simplemente habían dejado de existir tras los impactos recibidos. El balance final de la operación resultó catastrófico para la infraestructura de defensa iraní. En apenas 11 minutos de una celebración basada en una premisa falsa, el país había activado y revelado la posición exacta de cada recurso estratégico que le quedaba en la zona. El resultado fue la destrucción de 3 búnkeres de misiles de importancia crítica, la eliminación de 2 plataformas móviles de alta movilidad, la neutralización de 42 nodos de comunicación esenciales y la reducción de la red de comando y control iraní en el teatro de operaciones a un silencio absoluto. El costo para la Marina de los Estados Unidos fue, en comparación, insignificante. El uso de humo de enmascaramiento, el tiempo de vuelo de aeronaves que ya se encontraban operativas en el aire y el gasto de munición de precisión. El Abraham Lincoln nunca fue alcanzado por fuego enemigo ni estuvo en peligro real durante la ejecución de esta maniobra. Fue en cambio el instrumento central de la operación de engaño más eficiente y exitosa del conflicto. Esta secuencia de eventos no debe entenderse únicamente como una lección de decepción táctica o una demostración de la eficacia de los misiles Tomahawk. Representa, fundamentalmente, la brecha crítica que existe entre poseer información y obtener una confirmación real. Irán contaba con sensores avanzados, disponía de inteligencia electrónica, tenía acceso a datos de satélites y utilizaba drones de reconocimiento. Toda su tecnología apuntaba de manera unánime a la misma conclusión. El portaaviones había sido golpeado. Sin embargo, esa conclusión era exactamente lo que la US Navy había diseñado meticulosamente para que los sensores iraníes captaran. Este incidente subraya una verdad fundamental en la guerra tecnológica contemporánea. La inteligencia solo es tan valiosa como la honestidad y veracidad de las señales que recibe. Cuando un adversario es capaz de controlar las señales que alimentan tus sistemas, pasa a controlar automáticamente tus conclusiones. Y cuando controla tus conclusiones, acaba dictando tus acciones futuras. En este caso, el mando militar iraní hizo exactamente lo que el Comando Central estadounidense necesitaba que hiciera, y lo hizo bajo la firme pero errónea convicción de que estaba ganando la guerra. El debate posterior entre los expertos militares se centra ahora en si Irán debió haber verificado el impacto mediante activos de reconocimiento visual adicionales antes de comprometer y revelar todos sus recursos restantes, o si la presión psicológica de explotar una ventana de vulnerabilidad que podía cerrarse en cuestión de minutos hacía que cualquier espera para una verificación adicional fuera tácticamente inaceptable para sus comandantes. Lo que queda claro tras este enfrentamiento